Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Soy Rodrigo Gómez y estamos aquí en otra de estas buenas conversaciones con amigos que tienen una vocación creativa y aquí eh, quiero darle la bienvenida a un buen amigo desde Chile que de hecho estuvo con nosotros el año pasado, por ahí en septiembre, casi hace un año, en nuestra primera conferencia de Lenguas de Fuego, que se llamó Ser antes que hacer, el Evangelio como fundamento de la vocación creativa. Y no solamente nos compartió ahí sobre lo que ha entendido y lo que enseña sobre cosmovisión cristiana, cultura, fe, Biblia, sino que además terminamos un poco tarde, recuerdo un viernes un poco caótico, pero terminamos algo tarde en un gran concierto. Y aquí tenemos a Eleazar, mejor conocido como Elemento. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Y nada, bienvenido de verdad. Muchas gracias por tomarte este Buenísimo. tiempo y bueno, vamos a hablar. Eso, no, feliz. Venimos con hartas ganas de conversar, así que feliz de poder estar aquí y disfrutar este tiempo de conversación. Buenísimo, buenísimo, Ele. Entonces, antes de empezar con el tema particular que queremos abordar el día de hoy, quisiera, para quienes viven debajo de una piedra y no te conocen, o que no son particularmente fans del rap, ¿no? Ujú. Y tienen sus Exacto. sospechas sobre el rap y la teología, ¿no? Para esas personas, Mm. me encantaría que te presentaras, que nos contaras más sobre tu trayectoria, de dónde sale este deseo o esta inspiración de mezclar algo que no parece muy, ¿no? Que vaya demasiado bien en principio, que es el rap y la teología, este interés por tu unión con el cristianismo, la cultura, ¿no? ¿Cómo se ha desarrollado eso en tu vida? ¿Cómo es que llegó a surgir, ¿no? ¿Desde cuándo? Mm. ¿No? Y bueno, Mm. obviamente cómo eso ha formado tu trayectoria. Entonces nos encantaría primero escuchar eso. Vale, vale. Bueno, mencionaste hartas cosas, voy a ver si logro responder a todas. Pero partamos por lo básico. Me llamo Eliezer, diferente de Eleazar. Sí, Eliezer. Entiendo que uno es arameo y el otro es hebreo, pero significan lo mismo. Me llamo Eliezer, tengo 35 años, soy casado hace 8 años, tengo 2 hijos, la mayor se llama Noemí y el menor se llama Emanuel. Soy chileno, vivo en la costa de Chile, en una región muy linda que se llama Valparaíso. Y nada, actualmente me dedico a la música, hago rap, como decías tú, desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo que la primera vez que subí a un escenario fue a los 9 años en la escuela y de ahí no paré de hacer música, no paré de hacer rap. Siempre me fascinó esta cultura en particular y todo lo que tiene que ver con la cultura hip hop, el graffiti, la música rap, el breakdance, todas estas cosas me llamaron mucho la atención desde muy pequeño. Y ya grande, cuando tuve la oportunidad de escoger eh, qué estudiar, bueno, primero estudié una carrera que se llama acá en Chile Comunicación Audiovisual, que la estudié más por seguir los consejos de mi viejo, pero me ha bendecido mucho todo lo que aprendí ahí en esa carrera. Y después de eso yo escogí mi segunda carrera, que era licenciatura en teología. Y Okay. con eso, ahí se me abrió un mundo no sé, mental, creativo. Para mí fue una explosión de emociones, de oportunidades. Eh, Obviamente uno en todos los test, aquí en Chile hacen test en la etapa de colegio que más o menos pueden ir guiándote hacia dónde, hacia qué carrera tienes que estudiar, ¿no? Como hacia qué horizonte profesional te puede ir. Ningún test he visto donde aparezca teología como una alternativa. Entonces, para mí siempre hubo una nube muy confusa ahí respecto a eso. Pero cuando entré a estudiar teología, yo realmente entendí que era una pasión que me seducía y a lo cual sin duda quería como dedicarme y profundizar en mi vida por el resto de mi vida, digamos. Así que la teología me impactó y me hizo mucho sentido en mi carrera artística que ya venía desarrollándose hace varios años.
en el contexto de conciertos, de evangelismos. eh, yo fui testigo de muchas prácticas que me hacían harto ruido, como que me incomodaban, pero no lograba articular muy bien por qué. Sí, obviamente yo en mi lectura bíblica personal identificaba cosas que no las encontraba del todo correctas. Y la teología justamente me ayudó a articular de mejor manera Mm. aquellas cosas que me incomodaban, y obviamente también me ayudó a poder cimentar mi desarrollo artístico desde una base bíblica y cosmovisional mucho, mucho más profunda. Así que desde que entré a estudiar teología, el arte que desarrollaba se tornó mucho más influenciado por esos estudios. Y desde ahí que Elementos se ha caracterizado un poquito por eso, o un poco harto por eso, ¿no? Por esta unión o esta colaboración entre la teología y el rap. Y creo que ha sido un poco lo que ha marcado como sello, ¿no? Como un sello artístico mi carrera desde aquellos años. Estamos hablando de hace unos 10 u Wow. 11 años atrás. Creo que estaba en mi primero o segundo año de seminario, creo que en el segundo, cuando escribí una canción que se hizo muy conocida, que se llama Las Cinco Solas. Ujú. Y ahí, claro, yo estaba totalmente como sobrecogido por todas estas doctrinas históricas que estaban completamente olvidadas, ¿no? Como en la cultura evangélica que más impera en Latinoamérica. Entonces saqué esta canción y ahí como que se difundió mucho, mucho mi música. Creo que se dio en un momento donde la teología reformada estaba como invadiendo y como Ujú. Ujú. expandiéndose mucho a través de internet. Entonces haber sacado esta canción de Las Cinco Solas como que agarró el vuelo y la ola del momento, y me ayudó también a ser más visible en otros países y en otros lugares. Así que eso, si pudiera contarle un poquito de elementos, sería eso. Soy un rapero chileno, amante de la teología y amante, obviamente, del rap, del arte y todo eso. Buenísimo. No, claro, y justamente también creo que es importante, justo como una pequeña introducción a lo que vamos a platicar hoy, la naturaleza de tu música siempre fue, eh, eh, como dices, más teológica, y creo que como bien apuntabas, ¿no? Yo tengo amigos aquí en México que son seguidores tuyos, y una de las cosas son muy reformados, es decir, ¿no? O sea, no solo estudian, sino todo este vocabulario, ¿no? Todas estas cosas. Entonces, cuando escuchan una canción como esa es, no, bueno, ya, estoy, digamos, como alguien que mezcla estas cosas, y creo que hay un tema siempre, ¿no? Como por un lado hay una adopción por quienes comparten esta manera de procesar la fe, esta hambre de conocimiento, esta parte de la tradición Mm, histórica, ¿no? Pero al mm, mismo tiempo, creo que de repente también tenemos este otro lado de opinión, por decirlo de alguna manera, donde la gente puede crecer cierta sospecha, pues, en el sentido de, no, a ver, si estamos hablando de las verdades del Evangelio, ¿cómo es que están a través de este formato, ¿no? Y la verdad es que cada vez hay mucho más adopción. Probablemente tiene que ver con que en estas olas, ¿no? La primera adopción de la teología reformada resultó muy fuerte, muy intensa. Tenemos que ser sinceros, en algunos círculos a veces impositiva. Entonces también exacto. eso hace que lleguemos a un punto en el que cómo esta teología, esta cosa que forma nuestra cabeza, realmente tiene sentido en las cosas que vivimos, ¿no? Y creo que para allá, y para allá creo que quiero que llevemos esta conversación, tiene que ver con cómo nos forma las cosas que sabemos, ¿no? Cómo impactan realmente la manera en que vivimos, las cosas que apreciamos, las cosas que son valiosas, atesoramos y defendemos, ¿no? Porque si solo se queda en verdades que declaramos, pero no necesariamente en verdades que transforman nuestras vidas, bueno, está en peligro, ¿no? Está en peligro
y no diría un tema de necesariamente de reputación o nombre, sino está en peligro el verdadero propósito de lo que el Señor hizo con el Evangelio, que es transformar los corazones, ponernos en la familia de Dios, ¿no? Y entonces, eh, justamente quiero llegar al punto de tu nuevo álbum, ¿no? Que lleva como título Volver a empezar. Entonces, está buenísimo que hayamos partido con entender quién eres tú, de dónde salió, cómo es que estas cosas han formado tu vocación y tu expresión creativa. Entonces, este nuevo álbum, recuérdame, ¿cuándo salió? Porque no tiene un mes, un par de meses máximo. No, tiene un poquito más. El álbum Volver a empezar fue estrenado en las plataformas el 22 de mayo, si no recuerdo. Ok, Pero fue 22 de la mayo, sí, un última semana de poquitito más mayo. de dos. Ok, Ujú. perfecto. Pero bueno, está fresquito, está fresquito. Yo ahí en el coche lo voy escuchando ahí con mi hija, ¿no? Como para ir procesando. Yo soy Buenísimo. alguien de letras, entonces, por supuesto que atiendo la parte musical, pero probablemente mi primer deseo, lo primero que hago, mi primer impulso es escuchar, escuchar, escuchar qué está diciendo, cómo lo está diciendo, etcétera, ¿no? Entonces, eh, por lo que sé, por lo que he leído, por lo que hemos platicado, ha tenido muy buena adopción en plataformas, ¿no? Por ahí leí hace un tiempo una historia de más de 1 millón de reproducciones o algo Sí, así. sí. Entonces, nada, en ese sentido es un hitazo y justamente eso es lo que me encantaría que entendiéramos a lo largo de esta conversación, porque otra cosa que pasa es cómo la gente se acerca a tu música y por qué, ¿no? Creo que entender eso, este disco que tiene en particular, que de repente es una cascada, más países, más presentaciones, mensajes que yo veo por ahí en stories y todo, gente con la que hablo que dice, sí, me encanta, sí, me encanta, y son de diferentes países que quizá uno no necesariamente pensaría que tiene ese alcance en principio, pero hay una particularidad en este disco que incluso por ahí leí que hay una consideración para un Latin Grammy o se inscribió para Mm, los Latin Grammys. así es. Entonces, eh, nada, quiero primero empezar con, digamos, con lo más básico. ¿Por qué se llama Volver a empezar? ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Cuál es esta llave o esta clave que le ayudaría a quien escuche el álbum de principio a fin a entender el álbum, ¿no? El carácter, qué hay detrás. Y a mí esto me encanta, ¿no? Entender, Mm. ¿no? Cómo es que se formó, qué cosas fueron haciendo, moviendo tu forma de ir creando este álbum, ¿no? Porque cuando uno piensa en un sencillo es una experiencia, la traduzco probablemente en una canción, pero es todo un disco que tiene una coherencia, ¿no? Entonces, en esa coherencia quiero entender por qué se llama Volver a empezar, ¿no? Y cómo podemos entender el hilo conductor, ¿no? De este disco. Buenísimo. Me gusta usar como la palabra como la llave hermenéutica, ¿no? Como hay un suceso histórico concreto que pasa en mi historia, en mi vida, del cual surge como esta necesidad de volver a empezar. En la primera canción del álbum, que se llama Have Mercy on Me, yo menciono dos cosas que para mí fueron súper explícitas, pero me he dado cuenta de que no todos las han agarrado como yo pensé que podría ser. En la primera canción del álbum yo menciono de que deshonré los votos que hice en el altar y luego en la segunda estrofa menciono de que me tocó guardar la toga y abrazar la disciplina. Esas dos frases reúnen de manera muy resumida la experiencia que me tocó vivir de haber pecado, haber caído en adulterio y por causa de eso haber tenido que abandonar el ministerio pastoral. Ese fue un golpe durísimo en mi vida. Porque cuando yo estudié en el seminario, que fueron alrededor de 6 años, esos estudios fueron orientados justamente para desarrollarme en el ministerio pastoral.
Y una vez que salgo del seminario, fui examinado, fui ordenado al pastorado y alcancé a estar sirviendo en el pastorado 1 año y medio o un poco más. Y por diversas crisis que algo voy mencionando en esa primera canción también, en la primera estrofa, son diversas crisis que yo no las supe manejar con la madurez necesaria. Es que entonces termino cayendo en adulterio y ahí viene una crisis tremenda en mi vida porque quedo sin trabajo. Obviamente ahí yo me autodenuncié al presbiterio de la iglesia presbiteriana en Chile donde sirvo. Tuve que dejar mi trabajo, salí de casa también, por lo tanto perdí mi familia, perdí mi trabajo y me tocó llegar a la casa de un familiar como allegado, ¿no? Y verme obligado a recomenzar la vida. Así que ahí fue una crisis bastante importante en mi vida. Y yo recuerdo que el primer psicólogo con el que pasé, con el que me entrevisté, un psicólogo cristiano, él me decía que él escuchaba mi historia, mi relato y todo, y decía, oh, qué pena, decía él, Dios tenía grandes propósitos contigo y que me decía como, qué triste que Satanás destruyó todos esos propósitos. Y me lo mencionó como 2, 3 veces, yo recuerdo. Y, y claro, era tremendo porque de alguna forma él tenía razón. Eh, yo obviamente impulsado, tentado por la obra de Satanás y todo eso, destruyó un ministerio, era una realidad, digamos. Pero esa frase me dejaba el sinsabor de que ya los propósitos de Dios se habían frustrado y que finalmente Satanás había ganado. Era como un poco el sabor que me dejaba esta frase continuamente. Claro. Así que gracias a Dios dejé ese terapeuta, conocí una segunda terapeuta, una psicóloga cristiana, que había atendido muchos casos pastorales y, y ella me ayudó a mirar con mayor esperanza mi crisis. Ella me ayudó a hacer una narrativa de lo que había pasado y en esa dinámica de hacer una narrativa, uno entonces mira hacia el pasado, puede reconocer las cosas que te llevaron, las circunstancias, tu carácter que de alguna forma te llevó a hacer lo que hiciste. Y también al hacer una narrativa te planteas qué otras alternativas podrían haber sido utilizadas, ¿no? ¿Qué otros pasos pudiste haber dado y no los diste? Por causa de tu inmadurez, por causa de tu terquedad, de tu pecado, etc. Entonces, en ese ejercicio de la narrativa, yo crecí mucho, gracias no solo a la terapeuta, sino a los pastores que estuvieron conmigo ayudándome, caminando a mi lado, gracias a la iglesia que no me desechó, que no me abandonó, que de alguna forma invirtieron tiempo en mi disciplina. Y por todo eso yo pude, después de un periodo no menor, después de 1 año y medio, pude recuperar mi familia, pude pasar la disciplina en mi iglesia, ser restaurado como miembro, y ahí entonces quedaba esta otra arista, ¿no? de la vida que queda por restaurar. Finalmente es como, ¿qué hago ahora? ¿Cuál es mi vocación? Ujú. ¿A qué me dedico ahora? Estudié teología 5 años y medio, casi 6 años, es algo que me apasiona tremendamente, pero ahora no, eso no me sirve para encontrar trabajo en ninguna parte. Entonces ahí resurge la música que yo en la que yo había trabajado continuamente siempre, pero nunca como un proyecto profesional, nunca como Ujú. una carrera a la cual dedicarme full time, ¿no? Entonces ahí empieza a surgir esta idea de, bueno, quizás todos estos estudios en teología, toda esta profundidad bíblica que el Señor me ha permitido aprender o crecer en ello, sí puede encontrar una forma de ser utilizada y de servir a otros a través de la música. Y ahí es donde dije, bueno, si vamos a hacer música hay que volver a empezar, pero no un volver a empezar. Mi intención con este álbum es que este álbum es como mi primer paso como músico profesional, ¿no? Como alguien que se está dedicando a esto a tiempo completo.
Y yo no quería empezar como alguien como metiendo la basura debajo de la alfombra, ¿no? O la tierra debajo de la alfombra y decir aquí no ha pasado nada y voy a ministrar a todas las personas porque yo sé muchas cosas, ¿no? Este álbum intenta hacer esa narrativa donde yo digo, esto es lo que soy, estas son mis caídas, este soy yo realmente y quiero compartirlo con ustedes, no para celebrar mis dones, sino para celebrar la gracia de Dios en mi vida, que ha sido tremenda, ¿no? Me gusta esa frase y la menciono harto en el álbum de gracia escandalosa. Finalmente la gracia de Dios es escandalosa. Yo antes, en el ejercicio pastoral, pude servir, enseñar a decenas de personas que con gratitud muchas veces me dijeron que eran bendecidos por los sermones, por la exposición, por la enseñanza. Y hoy día el Señor me permite llegar a miles de personas a través de la música. Y es casi como, pensaba eso hace un tiempo atrás, ¿no? Es casi como un ascenso. Y nadie le daría un ascenso a alguien que ha hecho todo mal. Sin embargo, Dios en su gracia escandalosa, que no logramos comprender, me Ujú. permite hoy día servirle en una plataforma con mayor influencia, con mayor visibilidad, a alguien que hizo todo mal. Entonces, de ahí surge este álbum. Y tal como decías tú, una narrativa que parte desde la primera canción donde yo expreso mi caída y luego voy desarrollándola hasta la última canción, cómo esta caída me llevó a entender mejor la naturaleza de mis deseos, cómo estos deseos combaten en mí, cómo debo aprender a desconfiar de ellos. También me ayuda a volver a lo esencial de la vida, ¿no? En esta canción Vivir para conocerte, que es muy linda, pero surge del momento en que yo tenía que Ujú. decidir o decido autocomplacerme, decido por lo que me parece más atractivo, que era la lujuria, o decido retroceder, ¿cierto? Arrepentirme y volver a vivir para conocer más a Dios y para adorarle a Él. Y ahí entre medio van surgiendo canciones como una canción que le dedico a mi esposa y la canción Antes de con el gran rapero mexicano Fermín Cuarto, donde yo Ujú. también menciono, bueno, quiero servir en esto ahora, en la música, pero no quiero hacerlo sin descuidar lo que antes ya descuidé y lo que antes ya caí, ya sé lo que es pasar por esto, ¿no? Entonces ahora es un recomenzar priorizando las cosas que se deben priorizar y cuidando las cosas que se tienen que cuidar. No sé si es Wow. una buena respuesta a tu pregunta. Una gran respuesta, una gran respuesta y antes de continuar con entender más sobre esto, eh, y creo que esto es importante porque nos pone, digamos, si está ahí en lo que dices, el solo hecho de compartir algo como esto, eh, te pone en un estado vulnerable, ¿no? A nadie de nosotros. Es más, cuando es la naturaleza de ser cristiano, la confesión, la vulnerabilidad, el reconocer que no tenemos lo que se necesita para vivir la vida cristiana como Dios manda que vivamos la vida cristiana, y es por eso que esta gracia escandalosa en Jesucristo tiene sentido, porque si pudiéramos salvarnos por medio de las cosas que sabemos, por nuestros años estudiando teología o leyendo libros, o incluso nuestro profesionalismo o nuestra destreza o nuestra eh, 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 experiencia en hacer música o escribir libros o hacer poesía o administrar empresas, da igual, pues, ¿no? Si en cualquiera de los dos lugares, cuando olvidamos lo necesitados que estamos, es Mm, cuando perdemos la dimensión de lo que estamos haciendo, ¿no? Y algo que yo te lo decía cuando recién platicamos sobre tener esta conversación, muchas de las canciones muchas de las letras que escucho me llegan profundo al corazón porque no conozco a una persona que aun si no lo confiesa tenga este problema en tenerse en demasiada estima, en esconder quién realmente es porque hay demasiadas cosas en juego, ¿no?
y perdemos la dimensión de lo que estamos haciendo. Es decir, si en este caso, en tu caso, es servir en el ministerio, es predicar, ¿no? Para una iglesia, es ser usado en ese sentido. Y de nuevo, no se trata de la habilidad estaba, el conocimiento estaba, yo te he escuchado hablar, pues, ¿no? La pericia en organizar las ideas y hacerlo de una manera que sea atractiva, que conecte, pero además, obviamente, estamos hablando de la palabra. Mm, Todas esas cosas pueden estar presentes, pero cuando eso se torna en lo primero que quiero hacer, en lo que más vale sobre mí, no en la gracia que he recibido, es cuando perdemos de vista esto. Entonces, yo quisiera que platicáramos ahora que entendemos eh, eh, cómo es que hay que escuchar o, en sentido figurado, leer este álbum, ¿no? Ya que lo entendemos, eh, obviamente todos seamos cristianos o no, pero todos tenemos una forma de relacionarnos con Dios, una forma de relacionarnos con los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Y aquí yo apelo a que esta conversación sirva, y oro por eso, como una buena llamada de atención, por decirlo de alguna manera, en la que quienes nos escuchan puedan identificar quizá parte de estos patrones en mayor o menor proporción. No todo va a ser quizá algo llamativo, quizá es algo que hago en secreto, que nadie sabe, que oculto bajo la almohada, pues, ¿no? Y no me atrevo a volver a empezar porque justamente tengo miedo de perder todo eso que he ganado, que en realidad no has ganado nada, has recibido esas cosas, ¿no? Y así como las has recibido, te pueden ser quitadas. Entonces, quisiera que nos ayudes a entender cómo es que desde tu perspectiva la vulnerabilidad, el hecho de lo que estás haciendo ahorita, no solamente como una declaración en un disco, sino con palabras mm, y como un testimonio de lo que el Señor ha estado haciendo a lo largo de años en tu vida y cómo culmina, ¿no? En una narrativa de un álbum, mm. pero que nos ayudes a entender cómo la vulnerabilidad nos ayuda o cómo es que esta vulnerabilidad se ve o se debería de ver desde tu punto de vista en nuestra relación con Dios, en primera instancia, porque eso es lo más importante. ¿Cómo nos ayuda ser vulnerables delante de Dios o por qué debería ser vulnerable delante de Dios, independientemente del obvio, ¿no? Que es todo lo ve y todo lo sabe, pero cómo voluntariamente yo me presento delante de Dios y confieso todas estas cosas que no solamente Él sabe, pero quiere escuchar con todo y mi vergüenza. Mm. Sí, creo que hemos como subestimado la ganancia que existe detrás de la vulnerabilidad. Eh, es increíble cómo siendo creyentes, viviendo en el exilio, nos enamoramos de las mismas cosas que se enamora Babilonia, ¿no? Y nuestra cultura dominante lo que adora es el poder finalmente. Adoramos el hecho de la influencia, el hecho de la admiración. eh, Admiramos tener poder y no tener debilidad. Y esa es una de las cosas que a la luz de la Biblia nos corresponde plantear, ¿no? Porque finalmente donde la iglesia crece no es en el ejercicio del poder, sino en el ejercicio del servicio, ¿no? O como Pablo decía, que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Eh, entonces debemos, en primer lugar, creo que, tal como dices tú, recuperar esta esencia de la vulnerabilidad dentro de la vida cristiana. Y en mi caso, en mi historia fue algo abrupto, ¿no? Es como yo no solamente perdí mi trabajo y perdí mi familia en un momento, perdí mi reputación completa. Eh, y yo pocas veces me había puesto a pensar en lo importante que esta palabra, reputación o buena fama, ¿no? Ujú, ujú. Eh, pero es una realidad, uno tiene una fama. Y cuando tu fama está bien, se te abren puertas. Cuando de alguna forma el Señor te permite construir un buen testimonio, eso ayuda mucho a la vida.
Ujú. Y cuando uno comete un pecado escandaloso como el que yo cometí, se te cierran muchas puertas. Eh, entonces, yo perdí en mi historia toda esa reputación. Ya no me quedaba mucho por cuidar. Yo estaba en el foso, en el fondo, y de alguna forma quise vivir esa experiencia al máximo, ¿no? Y qué triste es que muchas veces son estos procesos los que nos llevan a entender la totalidad de nuestra vulnerabilidad y dependencia delante de Dios. Ujú. Cuando, cuando de alguna forma la vida no nos golpea tan duro, parece ser todo más obvio, ¿no? La bendición de Dios para nuestra vida se da por sentada, sin entender de que toda nuestra relación con Dios, aún el hecho de que Él nos escuche cuando oramos, es por causa Ujú. de su sola gracia, ¿no? Porque aun cuando oramos pecamos incluso. Entonces, claro, la vulnerabilidad delante de Dios es esencial para que Él pueda trabajar, para que Él pueda hacernos crecer. Cuando nosotros no exponemos nuestra vida tal como es delante de Dios, es porque queremos que Dios no nos toque esas áreas Ujú. que, que nosotros realmente no queremos cambiar, ¿no? No recuerdo muy bien si era San Agustín el que decía eso, ¿no? Como el Señor líbrame de la lujuria, pero todavía no. ¿No? Como que él jugaba con esa frase, ¿no? Como todavía es algo a lo que me quiero aferrar, ¿no? Entonces, claramente nuestra relación con Dios nos exige esa vulnerabilidad en la cual Él puede glorificarse, porque Él se glorifica donde se reconoce nuestra absoluta bancarrota, ¿no? Totalmente, estoy muy de acuerdo y siempre pienso en esto. Y mira, habiendo pasado mis propias experiencias y desiertos de esa manera, hay dos cosas en las que yo trato siempre de recordar. Entre las muchas cosas que olvido, hay cosas que quiero recordar muy claramente. Y lo primero es, eh, recuerdo una cena de acción de gracias en las que justamente estaba en este momento de estar sentado, ¿no? Todavía sin saber cómo es que iba a volver a empezar cosas, ¿no? Cómo iba a retomar cosas o si en algún punto iba a retomar cosas, porque esa es la otra, eh, eh, el otro tema de estar en un desierto, no sabes si vas a salir o te vas a morir ahí, pues, ¿no? En un sentido figurado. Entonces, yo recuerdo que en esos momentos mi primera reacción es, yo puedo estar agradecido por muchas cosas, porque estaría ciego para no ver todo lo que el Señor me da en pura misericordia, el solo hecho de existir, ¿no? Yo tengo una frase ahí con mi hija, ¿no? Cuando empieza a quejarse de cosas y todo, y le digo, bueno, ¿qué es lo que merecemos? Y me dice, morirnos. Exactamente. Entonces, si respiras, si tienes de comer, si vas a los juegos, todo eso es gracia. Es cereza sobre pastel, sobre pastel, sobre pastel, porque tienes todo lo que necesitas, ¿no? Estás viva, pues, y tienes oportunidad de tener una relación con Dios, una relación con tus padres, con tus amigos, etcétera, ¿no? Pero a lo que voy, yo le decía al Señor una cosa, le decía, gracias Dios porque soy tu hijo. Y en mi cabeza no era nada, por decirlo, no estaba romantizando mi relación con Dios en el sentido nada más de algo así, porque había pasado o estaba pasando en un momento muy duro de muchas dimensiones de mi vida y en mi cabeza justamente era, esta gratitud viene porque Dios al que ama disciplina y azota al que tiene por hijo. Entonces yo decía, esto es gracia, o sea, el hecho de que me hayas despertado de este deseo, como decías al principio, de tener un nombre, de guardar mi reputación. Y la otra cosa es, bueno, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué no me detuviste? ¿Por Mm, qué no me hiciste ver que estaba yendo hacia un camino que no? ¿Por qué no todas estas verdades no estaban haciendo lo que deberían de estar haciendo, no? mm, Y de nuevo recordaba, ¿no? Como Dios continuamente con Israel y bueno, con nosotros es, ¿no? Por la dureza de su corazón, ¿no? mm, Entonces, digo, bueno, esto pasó porque no es Dios
escondiendo su mano para bendecirme o escondiendo su juicio para hacerlo antes de que haga tonterías en mi vida, es, no, vas a hacer eso, vas a pasar por eso porque necesitas entender que ni nada está oculto a mis ojos, pero que yo quiero estar contigo, yo quiero establecer una relación contigo y eso es, como decías, lo más escandaloso que hay, Mm, porque cuando veo a Dios y pienso en todas las personas que desde lo que puedo ver lo aman y lo buscan y no caen en las mismas cosas que yo caigo, digo, bueno, como por qué yo y en su momento, por qué ellos no, ¿no? O sea, mm, por qué estas personas no que peguen, sino más bien por qué Dios no los exalta más si yo los veo ahí. Y digo, lo que Dios está haciendo a través de mí, no tendría que hacer nada a través de mí. Yo perdí, ¿no? Y estoy hablando en mi nombre a título personal. Yo perdí esa oportunidad que había recibido de parte de Dios. Él no me debía trabajar en el ministerio, ni tener, ni bendecir a otros a través de las cosas que hago. Y sin embargo decidió hacerlo y simplemente dije, no me importa. Y quise esconderme de mm, alguien que no se puede, del que no me puedo esconder y no me atreví a decirle, oye, padre, he pecado, examíname, mm, ven conmigo, mm, déjame ver estas cosas y sí, déjame volver a empezar. Y creo que en esta dimensión a veces volver a empezar se ve como una pérdida, pero el solo hecho de poder volver a empezar mientras estamos vivos ya es una mm. ganancia y sigue siendo gracia, Exacto, ¿no? exacto. Entonces, Quizá ahí hay un punto que podríamos como levantar para los amigos artistas que puedan escuchar esto, digamos. Eh, a veces como artistas siempre tenemos esa tentación de siempre querer enseñar algo, ¿no? Siempre hacer todo muy como, esto es lo que yo sé, esto es lo que yo aprendí, aprende de esto, ¿no? Ve lo que yo te quiero enseñar. Eh, pero a veces no necesariamente tenemos que enseñar con nuestro arte, ¿no? Me acuerdo que Tim Keller, por ejemplo, siempre él reflexiona sobre si no recuerdo mal, el Salmo 88, nos da un salmo que no enseña absolutamente nada y solamente el salmista se dedica a verbalizar su angustia. Y el salmo termina casi como sin esperanza, ¿no? Porque en ningún momento dice, pero yo igual te alabo, o pero me recordé de antes. El salmo no da ninguna exhortación práctica, solo lo que hace es expresar, verbalizar la angustia del salmista. Y creo que la vulnerabilidad nos permite eso también como artista, ¿no? Como no siempre tengo que enseñar algo, no siempre tengo que ser un ejemplo, ¿no? Hay veces que simplemente puedo mostrar mi incapacidad y en ese mostrar mi incapacidad, Dios es glorificado, ¿no? A veces si abro mi corazón, pero lo abro delante de Dios, ya Dios está siendo glorificado con eso, ¿no? Porque estoy delante de Él, porque estoy llevando mi angustia, mi debilidad y mi vulnerabilidad delante de Él y reconociendo en esa acción que necesito gracia para, para vivir, ¿no? Es muy lindo eso que nos plantea aquí. no, claro, claro, y esa es justamente la siguiente dimensión de la que quiero hablar, así como afecta nuestra dimensión en la vulnerabilidad, en la manera en que nos relacionamos con Dios, y uno puede crecer en sí mismo. Es decir, bueno, Dios ya sabe, ¿no? Pues que venga y o sea, porque cuando uno está en su pecado, a veces resulta difícil este sentido de la confesión, y de verdad, a nivel mental lógico, no tiene sentido. O sea, no tiene sentido esconder lo que Dios ya sabe que hay en mi corazón, lo que hay obviamente que he ejecutado, pues, ¿no? Como pecado. Y sin embargo nos negamos a hacer eso. Pero, ¿cómo es? Y yo veo esto y de nuevo voy a regresar a este tema, cuando nuestra teología nos pone o en un lugar donde, como dices justamente ahorita, de solamente enseñar, es decir, esto es el deber ser, esto es lo que debería de estar Claro, pasando. Pues, no sé si claro. aplica a mí, pero puedo predicar la verdad y cuando aplica a mí puedo hacer una especie de atajo o por qué eso no aplica a mí. Y claramente nadie lo va a expresar así, nadie habla así, digamos, conociendo al Señor, pero en la práctica hacemos ese tipo de cosas y creo que al mismo tiempo
evitar ser vulnerables, el proteger nuestro nombre, el pensar que voy a perder lo que, lo que decíamos, que ni siquiera he ganado, lo que el Señor ha permitido, el cómo esa bendición ha fluido hacia otras personas en mi iglesia, en todo. Pero cuando me niego a ser vulnerable porque no quiero que otras personas piensen algo de mí, perdemos una oportunidad que yo veo, diría, ¿no? O sea, eso no creo que sea estrictamente del cristianismo, ni siquiera creo que sea algo estricto del cristianismo o de del, digamos, de ser cristianos reformados, pero sí lo veo en un círculo donde lo intelectual, donde el saber, donde la predicación expositiva y todas estas cosas son medios de gracia que el Señor ha usado históricamente y quiere seguir usando para la edificación de su iglesia. Pero, y aquí quiero escucharte, yo veo que el negarnos a ser vulnerables evita que podamos ayudar a otros. Le damos la sensación a otros que quizás son, como dice la palabra, débiles en la fe o nuevos cristianos, les quita la oportunidad de ser vulnerables porque sienten que tienen que verse así o ser así. Y entonces una persona puede estar en medio de muchos problemas o está a punto de ir en un camino hacia el pecado y hacia alejarse de Dios continuamente. Pero justamente como nosotros no somos vulnerables, siento que le enseñamos o le mostramos a otros que no pueden ser vulnerables. Y eso uno niega el evangelio, pues, pero además siento que en la práctica de la iglesia, por eso vemos tantos casos escondidos, tantas cosas que suceden, tantas familias eh, eh, sufriendo, porque no saben a quién acudir, porque pues cómo va a acudir este hermano que es pulcro y perfecto, ¿no? Aunque sepa que nadie, y el hermano desde el púlpito o desde la enseñanza o desde el discipulado te dice, no, nadie es perfecto, pero todo lo que hago, el no compartir mi vida, el proteger mi reputación, hace que otros digan, pues bueno, así se vive, ¿no? ¿O qué va a pensar de mí? Cómo es que deberíamos escuchar el álbum, pero cómo es también desde una perspectiva más amplia tu, 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 tu forma de ver cómo afecta la vulnerabilidad o cómo ayuda el ser vulnerable en esta dimensión con mi prójimo? Cómo en realidad el decir como cristiano vulnerable, pero también como artista, cómo es que eso puede ayudar a otros que están en esta misma carrera de perseguir algo, de perseguir premios o reputación o nombre o reproducciones o invitaciones a eventos. ¿Cómo le ayudamos a estas personas que están ahí con esa tentación latente a decir, no, no se trata de eso? Primero, hay cosas más importantes mientras el fundamento esté, entonces ya el Señor hará lo que tenga que hacer. Pero, ¿cómo lo ves tú? Claro. Yo creo que uno de los dones que Dios le regala al artista es la capacidad de colocar, ya sea en palabras o en imágenes o en una propuesta artística, ya sea como una obra o dependiendo de la rama del arte en la que se desarrolle, pero nos permite colocar en fácil aquellas cosas, sentimientos, aquellos conflictos internos que de alguna forma a la mayoría de las personas o al común de las personas le cuesta como argumentar, ordenar, colocar en concreto, ¿no? De alguna forma Dios le da esa facilidad a los artistas para poder expresar ideas de una manera que otro lo vea, lo escuche y pueda decir, a mí me pasa exactamente lo mismo. Y a eso es que a esa dimensión del arte yo le llamo la empatía. El artista cuando se permite ser honesto, ¿no? Cuando se permite ser vulnerable, como dices tú, abre la posibilidad a sus oyentes, en mi caso,
de que puedan identificarse si es que sienten las mismas luchas que yo. Y a mí me ha pasado de manera increíble con este álbum. La primera canción, que es el relato, la narrativa donde yo cuento mi caída en pecado, es muchísima la gente que me ha escrito diciendo, esa canción es mía, me dicen, esa canción es mía, soy yo el que estás describiendo en esa canción. Y para mí es como, no, compadre, no, esas frases son muy personales, son mías, pero es increíble cómo Dios permite que otras personas se identifiquen de manera muy personal con algo que te sucedió a ti. Entonces eso nos permite este sentimiento lindo en comunidad de decir, no estoy luchando solo, no estoy luchando solo. Este drama interno que me ahoga, que me aflige, no es solo mío. Y creo que eso es tremendamente liberador. Creo que cuando el artista se permite ser vulnerable, le permite a otros caminar contigo en tus mismas luchas. Y eso también es gracia vivida en comunidad, ¿no? Es poder reconocer delante de Dios, Señor, no tengo que venderle a la gente que soy algo que no soy para que me amen, porque ya soy amado en el Evangelio, ¿no? Entonces, cuando juntos, como comunidad de creyentes, podemos decir, esto es lo que soy, estas son mis luchas, y sigo sintiéndome amado, es celebrativo, es libertad, es algo que nos trae libertad, realmente. Entonces, es muy lindo que este álbum me ha permitido experimentar eso, como muchas personas me escriben diciendo, esa canción es mía, eso es lo que yo estoy viviendo. Y eso me permite caminar acompañado de otros. De hecho, justamente en el área donde yo pequé, que es en el área de la lujuria, creo que lo más dañino en el pecado de la lujuria es justamente el secretismo. El secretismo el que no solamente nos lleva a actos de lujuria propiamente tal, sino que nos lleva también a mentir, nos lleva a ocultar cosas de nuestra esposa o de las personas que nos rodean. Y toda esta cultura del secretismo tiene que ser rota por el Evangelio para que podamos sanar. Entonces, cuando el arte se permite ser vulnerable, también nos permite sentir esa empatía humana, de que los seres humanos no estamos tan desconectados unos con otros como nos quiere plantear esta cultura individualista. Los seres humanos estamos muy conectados unos con otros, dependemos unos de otros y podemos caminar juntos en nuestras luchas. ¿Y qué necesario es eso para la iglesia? Y es inevitable, ¿no? Creo que el hecho de ver cómo muchas personas, uno, no son necesariamente ayudadas en la iglesia, porque justamente como no sé ser vulnerable yo sé enseñar, sé repetir, memorizo las cosas. Si yo sé hacer eso, pero no sé ser vulnerable, no puedo trabajar en eso. Me cuesta trabajo empatizar y creo que a la larga uno pierde sensibilidad. Sensibilidad porque vives tanto en y lo repito, en el deber ser, ¿no? En este esquema de cómo se debería de ver un cristiano o en lo que estamos hablando, cómo se debería de ver un artista o alguien con vocación creativa cristiano. Bueno, tiene que hablar siempre de estas cosas, tiene que verse pulcro de estas maneras. Creo que la vulnerabilidad también puede ser un sentido en el que si la vulnerabilidad se vuelve mi estandarte, puedo falsear la vulnerabilidad aunque no esté sintiendo nada por el otro, que ese es el otro problema también, ¿no? Que lo vemos mucho, no solo creo, y a eso voy, creo que eso es algo humano, este sentido, y lo vemos en las escrituras a lo largo, ¿no? Vemos estas personas fuera del Edén queriendo ganar el favor de Dios a través de las cosas que hacen. Y esto es algo, y quizá haya personas no cristianas que no le llaman Dios, pero los deseos profundos de su corazón, la búsqueda es tener un lugar, lo que decías, el poder, ¿no? El reconocimiento, el ser alguien, el que alguien lo vea de cierta manera, el ganar influencia. O sea, eso es algo humano y creo que como cristianos estamos llamados a más, porque justamente tenemos a un Salvador que dejó ese nombre y esa gloria no por perderla, sino que se humilló, viene al mundo. Y eso es realmente lo que debería de formar, nos debería de dar una libertad casi absurda
de poder expresar quiénes somos. Y tú lo decías hace rato, ¿no? Mencionabas a Tim Keller, los Salmos. Los Salmos fueron escritos, a mí es de mis libros favoritos, quizá por cómo yo proceso las cosas y la vida, escribiendo, pero me encanta el hecho, y lo decías hace ratito, no tiene que terminar con esperanza. Y a veces cuando termina con esperanza, no sabemos si eso le tomó a David 5 años darse cuenta y lo escribió tras 5 años de vivir esa Exacto. experiencia o lo escribió de una sentada. No sabemos y no importa, ¿no? O sea, en realidad no importa porque tenemos esta libertad de tomar prestadas las palabras de la Biblia y decir, sí soy esta persona, Señor, no te siento cerca, Señor, he pecado, Señor, examina mi corazón. Y la Biblia continuamente nos invita a ser vulnerables, a reconocer la gloria de nosotros versus la gloria de Dios versus nuestra gloria. A qué le pasa a los que buscan su propia gloria? Hablabas de Babilonia, hablamos de Nabucodonosor, ¿no? Que al final, ¿qué es lo que dice? Cuando cree que sabe, el Señor lo hace como un animal y ahí anda, o sea, y eso es algo que está registrado en las Escrituras, entonces eso pasó, pero también escuchamos estas palabras, ¿no? Era una bestia delante de ti, ¿no? Era como un animal que no entendía. Entonces, nada, eso nos pasa y cuando escuchamos esto, tú lo decías, podemos ver verdades y declaraciones que son comunes al ser humano. Y este es justamente al punto que quiero ir. ¿Cómo vemos o cómo ves que la vulnerabilidad de un cristiano, porque eso es muy importante, ¿no? No solamente como ser humano, como la vulnerabilidad de un cristiano que entiende que puede ser vulnerable delante de Dios, que vale mucho la pena ser vulnerable con su prójimo, y me refiero con otros cristianos probablemente, pero para un no creyente, alguien no cristiano, que escuche tu álbum y de repente diga, sí, tal vez no se reconozca con la toga, pero sí se reconozca con otras cosas, sí reconozca que está buscando crecer en la escalera corporativa y ha abandonado a su familia, ¿no? Entonces, cómo es que estas experiencias que son al mismo tiempo profundamente humanas, pero también profundamente espirituales, cómo es que el ser vulnerable a través de volver a empezar pueda hablarle a personas que no están considerando el cristianismo porque el cristianismo de repente parece muy pulcro, parece muy perfecto, parece muy cerrado o anticuado. ¿Cómo esta vulnerabilidad? Y yo me voy a adelantar un poco porque yo he leído comentarios en tus publicaciones o gente que te escribe que dice, a ver, yo no soy cristiano, no me interesa mucho, pero uff, ¿no? Esto me hizo llorar y dices, órale, ¿no? ¿Cómo es que ha tocado esas fibras y por qué crees que esta vulnerabilidad también nos ayuda a tender un puente hacia aquellos que no han escuchado o abrazado o considerado el evangelio y esta gracia escandalosa de la que hablaba? Sí, yo creo que entre no creyentes y creyentes tenemos luchas que son bastante similares. A veces nosotros queremos como distanciarnos tanto del mundo que terminamos distanciándonos de las personas, ¿no? No del mundo como este sistema corrupto que desprecia la gloria de Dios, ¿cierto? Pero con las personas tenemos luchas que son bastante similares. Los no creyentes pelean con la lujuria tanto como un creyente. El creyente tiene que trabajar en su matrimonio tanto como un no creyente, ¿no? Y así, en cada una de las luchas, son luchas que son compartidas, dificultades que son compartidas. Entonces, cuando uno abre sus luchas, cuando uno abre sus guerras internas, sus demonios internos, pero lo hace delante de Dios, de alguna forma igual te permite mostrar al no creyente de que tú tienes un lugar seguro, una roca segura donde poder trabajar en aquellas cosas que necesitan ser trabajadas, ¿no?
Me acuerdo mucho de esta frase, no recuerdo si es de Spurgeon o se atribuye a él, ¿no? De que finalmente el creyente es como un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontró el pan. Creo que es una ilustración simple, pero muy, muy apropiada para lo que podemos hacer como artistas. Es decir, yo lucho con las mismas cosas que tú, enfrento las mismas tentaciones, tengo el poder autodestructivo, el mismo poder que tienes tú, eh, pero yo prefiero llevar estas luchas a donde creo que realmente tienen que ser llevadas. No a la frivolidad, no al alcohol, no a la droga, no a la lujuria como forma de escapatoria, ¿cierto? No a cualquier ídolo, no al trabajo, ¿cierto? Sino que las tengo que llevar a quien verdaderamente va a responder con gracia, con amor, quien me quiere dar una vida abundante y quien tiene el poder para transformarme. Porque cuando uno escucha el álbum de Elementos, finalmente uno ve una historia de gracia. O sea, yo hoy puedo disfrutar de mi matrimonio restaurado. Y eso no es porque hicimos terapia de pareja. Sirvió, claramente sirvió. Pero va mucho más allá de eso. Es porque Dios opera en su gracia en nuestras debilidades y nos permite disfrutar de esos milagros que a veces Él hace, ¿no? Por pura gracia. Entonces creo que cuando somos vulnerables permitimos que otros también vean, vean que Dios sigue obrando. Ujú. Y Dios sigue obrando de manera poderosa, no de manera mezquina. Dios obra de manera poderosa todavía en nuestra vida. Ujú. Pero eso no va a brillar y eso no se va a lucir al mundo, no va a dar testimonio al mundo si siempre estamos ocultando nuestras debilidades, nuestros procesos, nuestras luchas. Para que brille la gracia de Dios al mundo, tenemos que mostrar cómo realmente somos, ¿no? Entonces yo creo que la vulnerabilidad en nuestro arte permite que la gracia de Dios brille como ella brilla, con el poder que ella tiene. Nos permite conectar también en ese sentido de empatía que hablamos antes, pero Ujú. también no solo conectar en el sentido yo siento lo mismo, sino también de decirte, pero mira dónde busqué yo y Ujú. mira cómo Dios respondió en su gracia y su misericordia. Dios oye el clamor, Dios escucha nuestros clamores, nuestras oraciones y Él responde con gracia abundante. Entonces creo que también la vulnerabilidad nos permite dar testimonio en ese sentido. Buenísimo, buenísimo lo que nos dices, porque al final creo que el hecho de entender no solamente nuestra vulnerabilidad como tal, como el hecho de yo me siento así, sino al mismo tiempo cómo eso nos sirve de testimonio para decir, es que, como lo decías muy bien, yo busqué ahí y no solo busqué ahí, encontré ahí. Y creo que esto aplica a cristianos experimentados, a nuevos cristianos, a gente que está explorando la fe quizá, e incluso a gente que dice, es que yo no veo propósito en esto. Pero el hecho de ser vulnerables, y de nuevo, no ser vulnerables de una manera fabricada, porque ese es el otro problema, ese es el otro riesgo que tenemos a veces, ¿no? Como usar la vulnerabilidad casi como una especie de atracción, pero que en realidad está curada esta vulnerabilidad, ¿no? Mm, Cuando encontramos, como decías, la gracia de Dios, esta gracia escandalosa de la que mencionabas, en que brilla con poder, en realidad no tenemos más que poder decir, yo estuve ahí, esto es lo que vi, este es mi testimonio y esta es la manera en que Dios obra. Y puede hacer exactamente lo mismo contigo, ¿no? Entonces, mm, me encanta cómo bien decías, cómo el arte traduce cosas que parecen inalcanzables o inexpresables mm, de maneras que las entendamos. De hecho, un poco el objetivo o el nombre y la misión de Lenguas de Fuego es eso. Sabemos que de acuerdo a Hechos 2 Pentecostés, dice que cada quien le escuchaba hablar en su propio idioma. Obviamente ahí mm, sabemos mm, bíblicamente que eran idiomas de diferentes regiones, países, etcétera. No queremos discutir eso, pero sí creemos que hay cierto tipo de sensibilidad
que necesita recibir estas buenas noticias o estas exhortaciones o estas palabras de ánimo de maneras que las puedan entender, ¿no? Yo sí creo, y es nuestra convicción, que los artistas de alguna manera tienen una especie de idioma. No es o sea, no es simplemente, no es que sea más o menos, es simplemente yo entiendo las cosas de esa manera y necesito escucharlas de esa manera, porque si no, no aprendo, ¿no? Malcolm Guite, que es un poeta inglés, que le encanta C.S. Lewis y se viste como un hobbit, búsquenlo si pueden por ahí, a mí es uno de mis escritores favoritos en inglés. Él habla sobre quitar el velo de familiaridad y él dice que para entender el reino de Dios, muchas veces seas cristiano, entonces hablas cristiano, entiendes cristiano, te sabes el lenguaje, sabes cómo funcionan las cosas, las reglas de convivencia, etcétera. Como no cristiano, pues entonces tú tienes una percepción del cristianismo o de Dios o de la gracia, pero él dice, lo que tenemos que hacer como artistas, la gracia que reciben los artistas es que a través de su expresión levantan este velo de familiaridad y les permiten ver la verdadera gloria de Dios, de manera que ya no hay esta especie de filtro por el que yo leo, sino yo recibo esa gracia de una manera. Entonces, yo estoy súper contento de haber tenido esta conversación contigo. Es una conversación difícil, pero al mismo tiempo algo que me llena de gozo y de esperanza y de ánimo. Elemento es que no solamente estás hablando sobre un disco que expresa vulnerabilidad, sino has comenzado hablando de tu propia vulnerabilidad, ¿no? Cómo este disco no puede ser entendido sin abrir tu corazón, porque has entendido esta gracia que te permite justamente volver a empezar. Así que muchas gracias. Gracias por tu corazón, gracias por abrirte de esta manera, gracias también por a quienes somos artistas, nos ayudes a ver cómo esto que a veces ebulle de nuestro interior sí tiene un espacio y tiene un mayor propósito que solamente expresarme, ¿no? Cómo trae alivio y gracia y esperanza a otros. Muchas gracias de verdad. Vale, muchas gracias a ti por esta invitación y nada, pues decirle a todas las personas que llegaron hasta aquí que siempre se puede volver a empezar, por la gracia de Dios y para su gloria, siempre se puede volver a empezar. Perfecto. Y bueno, si no lo han escuchado, los invitamos a escucharlo. Queremos que esto siga corriendo, la verdad, no tanto meramente como un sentido publicitario, sino de verdad encontrando, si habla su corazón y ven a otras personas pasando por estas cosas, tráiganle esta esperanza, ¿no? Es otra de las gracias del Señor que nos permiten la música, cómo conecta con nosotros. Así que sigan a Elemento, escuchen su álbum y los álbums previos. El entender este momento de tu vida creo que nos da una perspectiva también para escuchar tu discografía anterior, ¿no? Tu catálogo y decir, órale, ¿no? Aquí está el viaje y cómo tiene sentido este nombre y este propósito de volver a empezar. Y para quienes hayan escuchado el álbum, lo escuchen próximamente, pero quieran escucharlo en vivo, entonces todavía no hay muchos detalles porque hay cosas por confirmar, pero Elemento va a estar con nosotros nuevamente en nuestra segunda conferencia de Lenguas de Fuego Lo declaramos. a finales de noviembre. Entonces, va a ser una cosa súper especial, no solamente tenerlo, todo lo que hay alrededor de eso. Estamos hablando de ponencias, talleres, paneles, preguntas. Obviamente queremos escuchar este disco en vivo. Así que en fe ya te esperamos, mi hermano, y estamos súper contentos de que el Señor haya orquestado. No tenía ni siquiera sentido pensar que el Señor habría orquestado esto de esta manera y que nos puedas acompañar nuevamente y bendecirnos con tu arte. Sí, ojalá Dios nos permita poder visitar Ciudad de México nuevamente y poder acompañarles, así que vamos a orar full por eso. Listo, mi hermano. Dios te bendiga, estamos platicando y pronto
compartiremos más sobre todo esto. Eso. Nos Dios te vemos. bendiga. Chao.